Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia. ¿En qué evangelio está como base de la serie de este mes? El Evangelio de Juan. No sé cuántos de ustedes lo han comenzado a leer. Ya tendrían que haberlo terminado porque estamos 24 hoy. Si siguieron de leer un capítulo diario, entonces ya tendrían que haberlo terminado. Bien, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 29 hasta el 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, para esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hoy vamos a hablar en la serie La grandeza de Cristo, de el Cristo crucificado. Dije la semana anterior que Cristo es el Rey de Israel, el león de la tribu de Judá, al que se refirió Jacob cuando bendijo a su hijo. Juan, entonces, el apóstol, ha dejado por sentado este aspecto tan importante de la identidad de Jesús. Pero ahora Juan nos va a presentar otra imagen. En la declaratoria de Juan el Bautista, no Juan el apóstol, en este pasaje que hemos leído del 29 al 34, Juan el apóstol, quien escribe el Evangelio, está recogiendo las palabras de Juan el Bautista, quien menciona que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta dualidad sorprendente en la identidad del Señor Jesús llama mucho la atención, porque las imágenes, como usted puede ver, no solamente que son distintas en sí mismas, sino porque son diametralmente opuestas. El león, pues, representa todo lo que tiene que ver con la agresividad, el poder, la majestad. El cordero, en cambio, representa debilidad, vulnerabilidad, entrega, rendición, en fin. Se dice que cuando uno lleva a un cordero a sacrificar, el cordero es sumamente manso y nada más se dispone para ser sacrificado. No hace ningún gesto, no permanece muy tranquilo ese animalito. El cordero entonces es señal de debilidad, vulnerabilidad, entrega y rendición. A ninguno de nosotros, creo yo, que nos gustaría identificarnos con un animal que represente la debilidad, la vulnerabilidad, la entrega y la rendición. Hoy en día yo veía en redes sociales hay todo tipo de cosas, ¿no? Y a la gente le da hoy por hacer esos test de personalidad y ver con qué animal se identifican los rasgos del carácter de la persona. Lo que a mí me ha llamado la atención de todos los que hacen el test es que ninguna de las personas o ninguno de los caracteres de las personas que salen en el test sale un animal que tenga o que sea considerado como débil, ¿no? Nadie tiene la personalidad o el carácter de un conejo, de un cordero, que son animalitos que representan, vuelvo a repetir esto, debilidad, vulnerabilidad, en fin. Ahora, ¿por qué nadie es presentado con la personalidad de una paloma, de un conejo, de una salamanquesa, por ejemplo, de una oveja, de un cordero? ¿Por qué? Simplemente, hermanos, porque como seres humanos no nos gusta asociarnos con la debilidad. Ya lo dijo este filósofo
alemán, quien es el proponente del nihilismo, Friedrich Nietzsche, y él dijo que aborrecía al nazareno porque el nazareno era cualquier cosa menos un hombre que tenga poder, porque Nietzsche hablaba del superhombre, del super yo. Y por supuesto, todo lo que representa Jesús en la cruz del Calvario es debilidad. Consideramos los seres humanos la debilidad como un defecto, jamás la consideraremos como una virtud. Sin embargo, en las Escrituras leemos que Juan el Bautista dice que Jesús es el Cordero de Dios. Ahora, ¿por qué Juan asocia a Jesús con un cordero? ¿Y por qué Juan el apóstol, que empieza diciendo que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios y que el Verbo se hizo carne, toma esta parte para hablarnos de que Jesús es el Cordero de Dios? Tenemos que retroceder a 3 eventos en la historia. El primero tiene que ver con el primer sacrificio que se haría en la humanidad creada. Y me refiero al sacrificio del Cordero que se tuvo que hacer en Edén para cubrir a nuestros primeros padres. El segundo es la sustitución que hizo Dios por Isaac, el hijo de la promesa hecha a Abraham. Y el tercero, me refiero a esos corderos que eran llevados por el pueblo de Israel para ser sacrificados para el perdón de los pecados, en donde cada año cada jefe de familia debía llevar un cordero como sustituto para ser degollado, y la sangre derramada del animal era llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo una vez al año, derramada esa sangre sobre la tapa del propiciatorio como símbolo del perdón y la limpieza del pecado. Esto es lo que tiene en mente Juan el Bautista cuando dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el apóstol menciona que ese logos preexistente, inmanente y lleno de gloria, no solo que es el tabernáculo de Dios entre los hombres, el león de la tribu de Judá, también es el Cordero que ofreció su vida por la nuestra. ¿Cómo nosotros entonces, cómo se puede conjugar la fortaleza, la ferocidad del león con la debilidad y la pasividad de un cordero? ¿Cómo entender que el Hijo del Hombre, que se acerca al anciano de días, como vimos la semana anterior en el libro de Daniel, a quien se le entrega gloria, honra y honor, tenga que también ser levantado como la serpiente fue levantada en el desierto? Y Jesús se refiere específicamente a la muerte que iba a sufrir. Para entender esto, amados, tenemos que tener en cuenta que Jesús es Dios con nosotros y que su sacrificio es la evidencia del amor del Padre. En Juan capítulo 3, un pasaje que todos nosotros conocemos, el verso 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, en tal dimensión, en gran manera amó Dios al mundo. Amados, Dios no nos ha dicho que nos ama, Dios ha mostrado que nos ama. Es muy fácil decir que amamos. Algo muy diferente es mostrar que realmente amamos. Dios no nos ha dicho que nos ama, Dios nos ha mostrado que nos ama. El Cristo crucificado es la evidencia del amor del Padre. Generalmente nosotros nos preguntamos, o no sé si usted alguna vez se ha hecho la pregunta, ¿por qué Dios no detuvo a la mujer antes que comiera el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Y esta pregunta es otra forma de decir, o es una manera más tapiñada, como solemos hablar coloquialmente, de decir, ¿por qué Dios permitió que el mal ingresara en el mundo?
esta pregunta ha llevado a muchos a rebelarse contra Dios. Hay un testimonio de Charles Templeton, quien fue contemporáneo de Billy Graham. Llegó a tener una iglesia en Baja California de aproximadamente 7,000 miembros. Y Charles Templeton un día llega a su oficina y encuentra una revista del Newsweek que había publicado en la portada la fotografía ganadora de un premio por allí. Y allí estaba en la revista del Newsweek, en la portada, la fotografía. ¿Y qué era la fotografía? De una madre en una parte de África que tenía a su niña en los brazos, totalmente desnutrida, casi ya agonizando, mirando hacia el cielo. Esa era la foto que ganó el premio y que apareció en la revista de Newsweek. Charles Templeton llega a su oficina, encuentra la revista y a partir de ese día sucede un quiebre en él. Y se convirtió, increíblemente, se convirtió en un hombre enemigo del cristianismo. A partir de allí se convirtió no en un ateo, pero sí en un agnóstico. Él decía que si Dios existía es un monstruo, porque cómo no puede librar a una pobre niña de la situación en la que estaba. Y si no existía, entonces era normal todo el mal que hay en el mundo, dice Templeton. Y no sé si ya partió a la presencia y encontrarse con el creador de todas las cosas, pero este hombre, hasta lo último que supe de sus días, porque cayó con demencia, con Parkinson, entre otras cosas, y estaba atado a una silla de ruedas, continuaba con su agnosticismo. Hay muchos que frente a la pregunta ¿por qué Dios permitió que el mal ingresara en el mundo? Han decidido rebelarse contra él. Otros a ridiculizarlo y otros en cambio a rendirse a él. Espero sinceramente que los que estamos acá seamos de ese último grupo. Debo confesarles que la pregunta o la respuesta a la pregunta no es siempre satisfactoria, en el sentido de que usted quede plenamente convencido, convencida, satisfechos, y digan, ah, sí, ahora entiendo. No, es muy difícil responder al tema del dolor y la maldad en el mundo, pero solo quiero decirles que el amor verdadero duele, y el amor verdadero tiene un precio que pagar. Yo creo personalmente que el Señor no detuvo a la mujer por 3 razones fundamentales. La primera, porque Él era digno de que nuestros primeros padres confiaran en Él. Evidencia había suficiente. Evidencia era suficiente. Dios se movía libremente en el Edén, dice Génesis capítulo 3. La comunión que tenían nuestros primeros padres con Dios era una comunión sin ninguna interrupción. Los hizo a su imagen y semejanza, los puso a gobernar sobre todo, les creó un Edén, un jardín precioso, engalanó todo para ellos. Es decir, evidencia había suficiente para que nuestros primeros padres confiaran en Él, pero no lo hicieron así. En segundo lugar, creo que el amor se manifiesta en la libertad de escoger. Imagínate lo que sería mi vida si yo estuviese obligado a amar a Pierina. No, el amor debe ser libre y me debe permitir a mí escoger, a mí decidir. Imagínate con una pistola yo 24/7 en la cabeza, y ¿quién no va a ser fiel ahí? ¿Quién no va a permanecer en integridad allí? Por supuesto que permaneceríamos todos por el simple hecho del temor que nos produciría eso. Pero no, el amor verdadero tiene que ser libre, tiene que tener la capacidad de que podamos escoger por nosotros mismos. Y en tercer lugar, y esta para mí es la más resaltante, creo que en medio de la rebelión, de la depravación y del dolor, Dios puede intervenir para manifestar lo que verdaderamente es amar.
y revelarnos que Él es amor. En otras palabras, yo creo que la manifestación más grande del amor de Dios es la cruz de Cristo. No encuentro otra respuesta. No encuentro que en medio de la depravación, de todo el caos que trajo al mundo, a la humanidad, la decisión de nuestros primeros padres, Dios a través de ese caos haya decidido intervenir, pagar el precio, y por eso dice Juan, dijo el Señor Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no nos ha dicho que nos ama, Dios nos ha mostrado que nos ama. Eso es lo que dice el Señor Jesús cuando habla con Nicodemo. El milagro de la regeneración, amados, al manifestar que así como la serpiente fue levantada en el desierto para que el pueblo no muriera, de la misma manera el Hijo del Hombre iba a ser levantado para la salvación de los hombres. Esa es la muestra del grande amor de Dios hacia la humanidad caída. En segundo lugar, Jesús, el Cristo crucificado, es la evidencia de que Él es el buen pastor del que escribió el rey David. Yo les dije a ustedes la semana anterior que Jesús es Yahvé. El Yahvé que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Él es Jesús. Cristo Jesús es el buen pastor del rey David. Seguramente todos los que estamos aquí en algún momento hemos escuchado o leído el famoso Salmo 23. Hay gente que se lo sabe de memoria, pero yo quiero desafiarles para que usted no solamente sepa de memoria el Salmo 23, sino para que usted conozca al pastor del Salmo 23. Porque una cosa es conocer cosas de memoria, pero otra cosa es vivir en intimidad, en una relación con el pastor del Salmo 23. Vamos a Juan capítulo 10, por favor. ¿Por qué digo que el Cristo crucificado es el buen pastor del rey David? Mira el capítulo 10, verso 11, lo que dice Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Salmo 23, hermanos, describe la experiencia que tuvo David con Yahvé, quien lo había cuidado, quien lo había protegido, quien lo había guiado, quien lo había defendido en todos los momentos, sobre todo en los momentos más críticos de su vida. David no escribe el Salmo 23 como escribir un poema. David escribe el Salmo 23 porque para él es una experiencia. Algo así como cuando uno dedica una carta o escribe algo para el ser que ama. Algo así. ¿Y por qué le escribimos algo al ser que amamos? Porque esa experiencia que tenemos con el ser que amamos nos lleva a escribir palabras desde lo profundo de nuestro ser. De la misma manera, David no es un hombre que está escribiendo algo simplemente poético para encantar a los oyentes. David está escribiendo desde su propia experiencia con el buen pastor que lo ha protegido, que lo ha defendido, que lo ha alimentado, que lo ha guiado en todos los momentos de su vida. Jesucristo se presenta diciendo que Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. El Cristo crucificado, amados, es el buen pastor
y esto está demostrado en el texto por 3 razones. Primero, en el verso 10 y 11, leemos que Él cuida y protege. Él cuida y protege. Dice, el ladrón no vino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A propósito, aquí la palabra vida no debe ser interpretada como vida física, porque todos los que tenemos aquí tenemos vida física, es decir, respiramos, vida biológica. Aquí el Señor Jesús se está refiriendo a la vida de Dios, a la clase de vida que Dios da, a la nueva vida. Ahora que estaba con los estudiantes de doctrina en la mañana, les decía que cuando nosotros pecamos, cuando nuestros primeros padres pecaron, nuestro espíritu, lo que nos conectaba con Dios, murió. Por eso es que Pablo dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso es que Pablo dice que a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, es decir, nuestra condición espiritual es de muerte. Y cuando Jesús dice aquí, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, se refiere a la resurrección espiritual, a la regeneración espiritual, al nuevo corazón, a la nueva vida, a la vida de Dios dentro de nosotros. Para eso vino Jesús, para darnos una nueva vida, una nueva visión, un nuevo poder. Porque antes el pecado nos dominaba, ahora es el poder de Dios por el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos domina. Entonces Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él vino, está demostrado que Él es el buen pastor que habló David por su cuidado y protección. En segundo lugar, por la relación que existe entre Él y los suyos. Volvamos a leer el verso 14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas. Aquí también tengo que hacer este énfasis. Conocer en las Escrituras no es simplemente conocimiento intelectual. Generalmente conocer es relacional. Entonces lo que Jesús está diciendo acá es que yo tengo relación con mis ovejas me conocen. Es decir, hay una relación existente entre Él y los suyos. Su sacrificio en la cruz hizo posible que nosotros tengamos una nueva relación con Él, nueva relación con el Padre, nueva relación con el Hijo, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Cristo crucificado, en tercer lugar, es el buen pastor del rey David, que el rey David mencionó, porque Él puso su vida por la nuestra. En 3 versículos Jesús repite esto. Verso 15, pongo mi vida por las ovejas. El verso 11, el buen pastor su vida da por las ovejas. El verso 17, pongo mi vida para volverla a tomar. Perdón, 4 versículos. Y el verso 18, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En 4 versículos, en una pequeña porción, Jesús repite que Él puso su vida por la nuestra. Él es el sacrificio sustitutivo. Él es el Cordero de Dios, iglesia, que quita el pecado del mundo. El pecado no es un asunto de actos, el pecado es un estado del ser humano. Jesús no vino para curar los actos de pecado. Jesús vino para quitarnos el poder que el pecado ejerce sobre nosotros, nuestro estado de pecado y el juicio por causa del pecado. Él puso su vida por la nuestra. Él es el Cristo crucificado, es el buen pastor del rey David. Y en tercer lugar, el Cristo crucificado es el cumplimiento de las Escrituras. Todos los evangelios, en especial el Evangelio de Mateo, reiteradamente menciona: esto sucedió para que las Escrituras se cumpliesen. Mateo registra todos los acontecimientos de Jesús con esta frase:
Esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor dijo por medio del profeta, o sucedió para que las escrituras se cumpliesen. Y Juan, el Evangelio de Juan no es la excepción. Vamos ahora al capítulo 19, el verso 24. 19:24. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Verso 35, vaya al verso 35 del mismo capítulo 19. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. El Cristo crucificado es el cumplimiento de las escrituras. Amada iglesia, la muerte del Señor Jesús no fue un hecho ocasional o circunstancial o qué casualidad de la historia de la humanidad. No. Pablo el apóstol más adelante menciona que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. No fue que Jesús nació en un mal momento. Toda su vida, desde el vientre hasta el sepulcro, estaba escrita desde la eternidad. Y fueron los profetas quienes, guiados por el Espíritu Santo, escribieron lo revelado. El Hijo del Hombre tampoco fue a la cruz, porque fue una víctima del sistema judicial de aquel entonces. No fue ni ocasional, no fue ni una víctima del sistema judicial. Él fue a la cruz porque Él es el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio fue posible, y la consecuencia de ese sacrificio es que nosotros podamos volver al Padre, relación que se rompió en el Edén y que trajo la separación, que trajo el caos, que trajo la perdición. La única manera de cambiar esa realidad ontológica del ser humano es a través de un sacrificio, pero no cualquier sacrificio. Hay gente que piensa que puede comenzar a vivir una vida buena y de esa manera poder ir al cielo. Es imposible, es imposible. Nuestro problema, y yo espero que usted pueda entender esto, nuestro problema no es moral, porque si no, los moralistas, no habría ningún problema con ellos, no habría que predicarles el Evangelio. Nosotros tenemos un problema legal. Nosotros hemos transgredido la ley de Dios, y la ley de Dios dice que el alma que peque debe morir. Y la ley de Dios establece que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es necesaria la sangre, pero la sangre de los toros, de los machos cabríos, de las becerras, de los corderos no es suficiente, porque los animales no se asemejan a nosotros. Como dice la Escritura a los Hebreos, simplemente es una sombra. Lo que vemos en el Antiguo Testamento era la lección objetiva de la realidad definitiva de la cruz del Calvario, del Cordero de Dios, que ofrendaría su vida, que iría a la cruz manso y humilde como un cordero. Fue el sacrificio para tomar nuestro lugar. Los animales no se rebelaron contra su creador. Fuimos los hombres, por lo tanto tenía que ser otro ser humano, pero no cualquier ser humano, tenía que ser un ser humano intachable, perfecto en su esencia. Y no existe un ser humano como ese.
Por eso Dios tuvo que hacerse carne, el Verbo se hizo carne. Dios no puede morir, pero el Dios hombre sí pudo morir. Él puso su vida por la nuestra para salvarnos del justo juicio de Dios. Queridos, Jesucristo es el cumplimiento de las Escrituras. Él dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Y luego añade: este mandamiento recibí de mi Padre. El Cristo crucificado, amados, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el cumplimiento de las Escrituras. Él es el buen pastor que mencionó el rey David. El Cristo crucificado es la evidencia del grande amor del Padre. Él no nos dijo que nos amaba, Él nos mostró que nos amaba. Jesús es el Cordero de Dios que vistió la desnudez de nuestros primeros padres. Él es el Cordero que sustituyó a Isaac y es el Cordero que era llevado para ser sacrificado en lugar del penitente. Jesucristo, el Verbo hecho carne, el Hijo del Hombre por su muerte en la cruz, es el único que puede vestir nuestra desnudez. Es por medio de quien Dios el Padre mostró su amor hacia la humanidad, poniéndolo como sustituto. Por eso la Escritura señala que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amados, en el mundo hay millones de religiones y puede que se levanten otros cuantos millones más, pero ninguna religión puede salvar al ser humano. Solamente es sacrificio de Jesucristo en la cruz. Su muerte en la cruz, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro sustituto sobre el altar. Él es el Cordero de Dios que por su sangre derramada tiene el poder para quitar el pecado del mundo, para expiar nuestros pecados. Él es la evidencia del grande amor de Dios. En la cruz está manifestado el grande amor de Dios. Él es el buen pastor que mencionó David, el buen pastor que pone su vida por las ovejas. Él es la encarnación, el cumplimiento de las Escrituras. Él es el Cordero y el León que es alabado, que es exaltado, como vimos la semana anterior en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Jesucristo, el Dios hecho hombre, es su sustituto y el mío. Dígame ahora usted, ¿qué va a hacer frente al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz? ¿Cuál va a ser su decisión? ¿Seguirás pensando que por tus propias fuerzas, porque quizás consideras que no eres tan malo, eso es suficiente para poder entrar en el cielo? ¿O porque asisto a la iglesia y algo tal o cual cosa, eso es suficiente? ¿O puedes decir convincentemente que Él te conoce y que tú también lo conoces a Él, porque Jesús habla de la relación que tiene Él con sus ovejas? Puedes decir convincentemente que has resucitado y que has pasado de muerte a vida, que la vida abundante que Jesús ha prometido, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, es una realidad en su vida, que puedes hablar de un antes de Cristo y un ahora en Cristo. Puedes decir convincentemente que sí, puedes testificar convincentemente de eso. Si lo puedes hacer, gloria al Señor por la obra hecha en tu vida. Pero si no lo puedes hacer, ven hoy al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.